En el vasto tapiz de la existencia humana, donde la ciencia y la vida se entrelazan en una danza compleja. Una premisa simple, pero profundamente engañosa, ha echado raíces en la conciencia colectiva, en la idea de que todo es química. Esta noción, aparentemente inofensiva, a menudo se esgrime para justificar que, en esencia, no hay una diferencia fundamental entre el mordisco jugoso de una manzana recién cosechada y el sabor salado y procesado de una salchicha industrial. Se nos insinúa, con una tranquilidad desarmante, que nuestro cuerpo es un crisol indiferente, capaz de metabolizar cualquier estructura molecular con idéntica facilidad, sin consecuencias discernibles, pero esta percepción, esta simplificación radical de la intrincada biología humana, es más que un error conceptual, es una falacia de graves repercusiones, una verdad a medias que está tejiendo, en silencio, una de las tragedias sanitarias más devastadoras de nuestro tiempo, en contrario a esta peligrosa narrativa. La verdad es que la falta de comprensión de esta distinción fundamental no es un asunto trivial, no es una simple cuestión de preferencia culinaria o de un debate académico distante, es de hecho un catalizador silencioso que está impulsando una epidemia global, llevándonos inexorablemente hacia la oscura sombra del cáncer. La pregunta crucial que se cierne sobre nosotros, entonces, no es si existe una forma de prevenir esta enfermedad implacable, sino si estamos verdaderamente dispuestos a confrontar las verdades incómodas que yacen en el corazón de su génesis. La prevención del cáncer, a diferencia de lo que muchos creen, dista mucho de ser una sentencia puramente familiar, un destino genético ineludible. Es hora de desterrar de nuestra mente la cómoda, pero a menudo errónea, noción de la inevitabilidad genética. Si bien una predisposición familiar puede, en algunos casos, añadir un leve matiz de riesgo, su peso palidece en comparación con la abrumadora influencia de nuestras elecciones cotidianas, de las decisiones que tomamos en cada plato, en cada bebida, en cada interacción con el vasto universo de alimentos procesados que nos rodea. Es nuestra forma de vida, el entramado de hábitos y exposiciones que construimos día tras día, lo que verdaderamente dicta el rumbo de nuestra salud. Consideremos el humilde ejemplo de una gaseosa azucarada, cuando se nos asegura, con una sonrisa tranquilizadora, que una gaseosa no hace daño. El argumento subyacente a menudo vuelve a ser el mismo, al fin y al cabo. También está hecha de compuestos químicos, como cualquier otra cosa. Se nos recuerda, con una lógica superficialmente irrefutable, que incluso el agua, esa fuente primordial de vida, es una sustancia química, H2O, una combinación de elementos, y bajo esta premisa se infiere peligrosamente que los químicos derivados del petróleo, los intrusos moleculares que salpican la lista de ingredientes de innumerables productos procesados, son igualmente inofensivos. Después de todo, si todo en el universo, desde la estrella más distante hasta la célula más diminuta, posee una estructura química, ¿qué importa si le añadimos a nuestros alimentos sabores artificiales diseñados en laboratorios, conservantes sintéticos extraídos de subproductos petrolíferos? ¿Qué daño puede haber en ello? La respuesta, inequívocamente, es mucho. Un daño profundo y persistente. Detengámonos un instante. Cese toda actividad, toda prisa, todo pensamiento fugaz. Permítase por un brevísimo momento imaginar, con la mayor claridad posible, su propio cuerpo. Percíbalo no como una máquina robusta e invulnerable, sino como un laboratorio de una sensibilidad exquisita. Un sistema biológico finamente calibrado, diseñado para operar dentro de parámetros precisos y reconocer un lenguaje molecular específico. Ahora, pregúntese con honestidad brutal, ¿cree usted que a este laboratorio viviente le da exactamente lo mismo procesar la pureza vibrante de un brócoli fresco, cultivado bajo el sol, con su complejo entramado de fibras, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos, que lidiar con una amalgama industrial, una mezcla densa y sintética, repleta de aditivos artificiales y derivados del petróleo, diseñada no para nutrir, sino para perdurar en una estantería y activar receptores de placer efímeros? La mera formulación de la pregunta ya sugiere la respuesta para profundizar en esta analogía.
conciba su cuerpo, y en particular su sistema digestivo, como una intrincada red de tuberías, similar al sistema de desagüe de su hogar. Las tuberías de su baño, por ejemplo, fueron diseñadas y construidas con un propósito específico en conducir agua limpia, transportar jabón disuelto, evacuar la pasta dental. Son robustas, sí, pero están calibradas para un flujo de sustancias predecibles y benignas. Ahora, ¿qué sucedería si, de manera persistente y deliberada, vertiera petróleo caliente por esas mismas tuberías, día tras día, año tras año? La respuesta es predecible y catastrófica. La estructura se doblaría, las paredes se retorcerían, la integridad se comprometería, se producirían perforaciones, fugas, un colapso inminente. El material para el que no fue diseñada la tubería causaría su lenta, pero inexorable, destrucción. De manera análoga, nuestro tracto gastrointestinal, esa compleja maravilla de la evolución, está diseñado para procesar y extraer nutrientes de alimentos que la naturaleza ha dispuesto, no para ser un conducto de sustancias químicas sintéticas, muchas de ellas irritantes, inflamatorias y potencialmente mutagénicas en la ciencia. Afortunadamente, no se queda en la analogía. Con la frialdad de los datos y la contundencia de la evidencia, nos revela la cruda realidad. Presento ante usted pruebas científicas irrefutables y claras, provenientes de estudios tan recientes como de hace apenas unas semanas, que demuestran una relación directa e innegable entre el consumo habitual de alimentos ultraprocesados y un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer colorectal. Este mensaje, que ahora se revela ante nosotros, no busca infundir pánico. Su propósito es informar, es iluminar, es explicar cómo, en la vorágine de la producción de alimentos moderna, los fabricantes, al incorporar en sus productos esta cascada de sustancias aditivas, esta basura desde una perspectiva biológica, no lo hacen con la intención maquiavélica de provocar cáncer colorectal. No, eso sería una simplificación injusta. Sin embargo, lo que sí es innegable es su indiferencia a ellos en su búsqueda implacable de maximizar ventas y cuota de mercado. No les importa la composición intrínseca de lo que están poniendo en los alimentos. Su imperativo no es crear salud, ni mucho menos promoverla. Su única brújula es la rentabilidad, la eficiencia en la producción masiva, la creación de productos adictivos que aseguren un consumo recurrente, como bien lo articuló Upton Sinclair, en una frase que resuena con una verdad atemporal: es imposible que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo haga. Esta profunda verdad nos golpea cuando observamos a quienes trabajan en estas gigantescas corporaciones alimentarias. Cuando se les cuestiona el porqué de sus métodos, la respuesta suele ser una evasiva, una minimización. A nadie se ha muerto por comerse un cerealito del Tucán. Y es cierto, en el consumo aislado de un solo producto, el daño puede parecer imperceptible. Pero el problema, la verdadera tragedia, reside en el efecto acumulativo y sinérgico. Hoy se consume el cereal del Tucán, mañana las galletas del Tigre, pasado mañana las gomas con colorantes industriales, luego una leche achocolatada que no contiene chocolate real, seguida de un ponquecito que sabe a chocolate, pero que es una imitación química, engañando a nuestro cuerpo para que crea que recibe un nutriente que en realidad está ausente. Y así, la lista se extiende en triangulitos manchatripas, gaseosas que destapan la felicidad. Cada productor tomado individualmente argumentará que el consumidor solo ingirió su producto una vez a la semana. Lo que ignoran, o eligen ignorar, es que ese mismo consumidor ingirió el producto de cada uno de ellos. Y en esa falta de comunicación, en esa atomización del problema, se gesta una catástrofe silenciosa. Nuestro cuerpo, este laboratorio sensible, se ve bombardeado incesantemente por un torrente de sustancias extrañas, cada una de ellas sumando una pequeña porción al creciente riesgo al cáncer colorectal, una sombra que conozco de cerca, y con dolor, pues hace apenas 6 meses arrebató la vida de mi propio padre. Es una de las enfermedades oncológicas más prevalentes y letales
a nivel mundial. Las cifras son escalofriantes. Tan solo en el año 2020 se registraron cerca de 2 millones de nuevos casos y más de 930.000 fallecimientos en todo el planeta. En nuestra propia región, América Latina y el Caribe, este cáncer se posiciona como el tercer tipo más frecuente y el segundo más mortífero. Y lo que es aún más alarmante, y debe sacudirnos hasta la médula, es la tendencia creciente a manifestarse en personas cada vez más jóvenes. Es que nuestra genética está experimentando una mutación acelerada, un cambio tan drástico, en tan poco tiempo, que justifique esta alarmante aparición en individuos en la flor de su vida. La evidencia grita un rotundo no. Entonces, ¿cuál es la raíz de esta escalada? La causa es multifactorial, una intrincada red de elementos que interactúan. Sin embargo, entre estos múltiples factores de riesgo, uno emerge con una claridad inconfundible y un peso abrumador: a la dieta. Durante décadas se nos ha inculcado que el factor clave más importante para prevenir el cáncer colorectal era la deficiencia de fibra en nuestra alimentación. Y sí, la fibra sigue siendo crucial. Fue el pilar de la prevención hace 20 o 30 años. Pero hoy, un nuevo e insidioso enemigo se ha sumado a la ecuación en la exposición de nuestras células, de nuestro delicado ecosistema interno, a compuestos a los que nunca, bajo ninguna circunstancia evolutiva, deberían haber estado expuestas. La solidez de esta afirmación no es una conjetura. Un estudio masivo y riguroso, publicado en 2023, en JAMA Journal of the American Medical Association, lo respalda con contundencia. Esta investigación, de una escala sin precedentes, siguió a casi 200.000 personas durante un periodo exhaustivo de más de 24 años. Los científicos analizaron meticulosamente los patrones alimentarios de los participantes, cuantificando su consumo de ultraprocesados y correlacionándolo con el eventual desarrollo de cáncer de colon. La respuesta de algunos críticos, como era de esperar, fue inmediata: esos estudios son de correlación. No se puede establecer causalidad. Esta objeción se basa en una visión lineal y simplista de la causalidad en un problema, una intervención, un resultado medible directamente, como en el caso de un colesterol elevado, que disminuye con un medicamento. Una causalidad directa, fácil de trazar, pero el cáncer, en su complejidad, rara vez obedece a tales simplificaciones. Lo que este estudio de JAMA reveló fue abrumador. Los hombres con el mayor consumo de ultraprocesados presentaban un riesgo un 29% más alto de desarrollar cáncer de colon, y este riesgo escalaba a un alarmante 72% en el colon distal, la sección final del intestino grueso. Este riesgo se incrementaba aún más cuando se asociaba con otros factores, como ciertas infecciones. Curiosamente, en las mujeres, el riesgo asociado a las comidas listas para calentar no fue tan significativo. Y de hecho, ciertos alimentos fermentados, como los yogures, mostraron un efecto protector. No obstante, al examinar este estudio con detenimiento, no podemos descartarlo como una simple correlación cualquiera. Fue una investigación masiva, de observación prolongada, que controló meticulosamente factores de confusión cruciales, como la obesidad. La obesidad es, por sí misma, un potente factor de riesgo para el desarrollo de numerosos cánceres. Sin embargo, los investigadores se esforzaron por aislar el efecto del consumo de ultraprocesados, excluyendo a aquellos con obesidad y otros factores de riesgo genéticos o de estilo de vida, o al menos ajustando estadísticamente su influencia. Y cuando se controlan estos elementos con tal rigor, si bien no se puede afirmar una causalidad con la misma simplicidad de una reacción química en un tubo de ensayo, el nivel de correlación es tan extraordinariamente alto que ignorarlo sería una negligencia imperdonable. Esta no es una verdad aislada. La literatura científica se expande con descubrimientos recientes que refuerzan esta conexión. Artículos publicados hace apenas 15 días derivados de un estudio retrospectivo del famoso Why Women's Health Initiative, una investigación monumental que ha seguido a mujeres durante décadas, reafirman hallazgos similares, explorando cómo las decisiones alimentarias de antaño repercuten en la salud
actual. A pesar de esta creciente avalancha de evidencia, nos enfrentamos a una cacofonía de mitos y desinformación. Las redes sociales, en particular, se han convertido en un caldo de cultivo para individuos que, careciendo de cualquier formación científica o en salud, proclaman verdades absolutas sin fundamento. El problema no es solo que no entienden, sino que no entienden que no entienden. Y desde esa ignorancia, diseminan disparates. Son estos grandes genios quienes regurgitan la frase inicial de nuestro documental: todo es química. Y sí, es innegable que toda sustancia en el universo posee una estructura química, pero la crucial diferencia reside en que no toda la química es inocente. La comida real, la que ha nutrido a la humanidad durante milenios, es una obra maestra de la naturaleza. Contiene fibras complejas, una miríada de compuestos bioactivos y una matriz de nutrientes perfectamente diseñada para ser reconocida e interactuar de manera armoniosa con nuestro sistema biológico. Los ultraprocesados, en cambio, son un constructo industrial, una mezcla manufacturada de elementos a los que nuestro cuerpo nunca estuvo evolutivamente expuesto. Son presentados de una forma que nuestro organismo no está diseñado para procesar. Su razón de ser no es la nutrición, sino la durabilidad en estanterías. La resistencia al paso del tiempo, el diseño para enganchar, para inducir un consumo constante y adictivo. Y reiteramos, a las megaindustrias alimentarias les importa un comino. Se lavan las manos, indiferentes a las consecuencias, negándose a asumir su papel en esta crisis. Nos dirán, con una sonrisa cínica, que un ultraprocesado es lo mismo que cocinar en casa. Nada más lejos de la verdad. La comida casera, preparada con ingredientes frescos, implica un procesamiento mínimo, mantiene la integridad de las fibras, contiene niveles controlados de azúcar y fundamentalmente carece de los aditivos sintéticos. Cuando cocinamos alimentos frescos y reales, nutrimos. Cuando consumimos ultraprocesados, instigamos la inflamación crónica, desequilibramos la delicada microbiota intestinal y a menudo ingerimos productos desprovistos de cualquier valor nutricional real. No, para el cuerpo, para el intestino, no es lo mismo. La falacia de que el cuerpo descompone todo igual es un espejismo peligroso. Una naranja, con su compleja matriz de fibra, su vitamina C y sus azúcares naturales envueltos en una estructura biológica, no es en absoluto equivalente a una gaseosa que destapa la felicidad, aunque ambas contengan azúcar. La fibra, la matriz del alimento, el diseño inherente de la nutrigenómica, la ciencia que estudia cómo nuestros genes interactúan con los nutrientes, son factores que definen radicalmente la respuesta de nuestro organismo. Nuestros genes han sido moldeados por la evolución para interactuar con los alimentos a los que los humanos hemos estado expuestos crónicamente a lo largo de milenios. Y esto nos lleva a un punto crucial: a ninguna especie, absolutamente ninguna, es capaz de adaptarse tan rápidamente a cambios drásticos en su alimentación. Pretender que nuestro cuerpo, que hasta antes de la década de 1970 se alimentaba predominantemente de comida casera y natural, pueda de repente, en apenas 55 años, un parpadeo en términos evolutivos, adaptarse sin consecuencias a una dieta basada en basura industrial, es una quimera irresponsable. Nuestro cuerpo no se adapta, responde. Y esas respuestas, cada vez más, se manifiestan en la enfermedad. Cuando se descontextualizan estos hechos, cuando surgen voces sin fundamento que tildan a profesionales de la salud de exagerados por promover un consumo de vegetales, se nos priva de una comprensión vital. No se trata de comer brócoli todo el día, sino de reconocer que la fibra, esa gran olvidada, influye profundamente en la velocidad de absorción de nutrientes, en la respuesta hormonal, en la salud de nuestra microbiota intestinal. Todo cambia con la calidad de lo que ingerimos. Entonces, ¿por qué los ultraprocesados aumentan tan drásticamente el riesgo de cáncer? Las razones son múltiples y convergentes. En primer lugar, dañan de manera severa la microbiota intestinal, ese vasto ecosistema de microorganismos que residen en nuestro intestino y que son fundamentales para nuestra salud. En segundo lugar, generan una inflamación crónica de bajo grado. Nuestro intestino, sencillamente, no está diseñado para el constante asalto de estos compuestos sintéticos. En tercer lugar,
Muchos ultraprocesados introducen directamente compuestos carcinógenos en nuestro sistema. La industria, con su habitual indiferencia, puede argumentar que las nitrosaminas o las acrilamidas presentes en sus productos están en dosis pequeñas, pero la acumulación de esas pequeñas dosis diarias a lo largo de los años se convierte en un torrente insidioso de toxicidad. Finalmente, esta mala alimentación altera profundamente el metabolismo de la glucosa, manteniéndonos en un estado proinsulínico e inflamatorio crónico. Y aquí, el papel de la insulina es fundamental. La insulina no es solo una hormona encargada de regular el azúcar en sangre, es también un potente factor de crecimiento. En un estado de hiperinsulinemia crónica, donde el cuerpo vive con niveles elevados de esta hormona, la insulina comienza a actuar como un promotor del crecimiento celular, incluso de células potencialmente cancerosas. Esto explica la clara relación entre el sobrepeso, la obesidad y el aumento del riesgo de cáncer de colon. Cada uno de estos mecanismos, sostenido en el tiempo, se convierte en un poderoso motor que puede transformar las células normales del colon en células cancerosas. Es una progresión lenta, silenciosa, pero inexorable. Pero no todo está perdido. Afortunadamente, existen estrategias concretas y poderosas para la prevención. Lecciones que me hubiera encantado poder transmitir a mi padre a tiempo. La primera y más fundamental es la dieta. Consumau frutaus, frescaus, verduras de todos los colores, leguminosas ricas en fibra, cereales integrales, frutos secos, huevos, carnes magras y pescado. Estos son los verdaderos escudos protectores. La fibra dietética, por sí sola, puede reducir el riesgo de cáncer de colon hasta en un 10% por cada 10 gramos diarios que se consuman, y el objetivo es alcanzar los 30 gramos. La mayoría de la población actual, trágicamente, ni se acerca a esta cifra. Aquellos que pregonan que la fruta es perjudicial, que engorda, propagan una falsedad peligrosa. La fruta entera, con su fibra intacta, es un regalo de la naturaleza. Sin embargo, es crucial diferenciarla de los jugos de fruta, especialmente los procesados como el de naranja o mandarina, donde la fibra ha sido eliminada y la carga de azúcar libre se dispara. Debemos crear un ambiente interno propicio, proveer a nuestro cuerpo de los nutrientes adecuados para que nuestra biología se manifieste en su plenitud, en su estado óptimo, y por favor, cuidemos nuestra microbiota intestinal. El estudio de JAMA, lo recordarán, mostró un efecto protector del yogur en mujeres. Esto no significa correr a comer cualquier yogur, sino cultivar activamente una microbiota saludable al consumir una amplia variedad de alimentos fermentados. Evitar antibióticos innecesarios aunque sean vitales cuando se necesitan, y en ese caso, tomar probióticos. Eliminar aditivos alimentarios superfluos y no depender de antiácidos sin necesidad. Alimente su cuerpo con una profusión de fibras diversas. Y, con la mayor firmeza, elimine los ultraprocesados de su vida. No son una necesidad. Toda la gama de carnes procesadas, salchichas, jamones industriales, mortadelas, las bebidas azucaradas, los cereales de caja industriales, la panadería industrial, Seón o sin gluten, las comidas listas para calentar. Todo esto no es beneficioso para su cuerpo. Algunos argumentarán que estas prohibiciones generan trastornos alimentarios, que se está volviendo demasiado difícil comer. Pero la cruda realidad es que hoy en día, la mayor parte de lo que consumen los seres humanos es, precisamente, esta basura. No se trata de prohibir, sino de saber elegir. Se trata de tomar decisiones desde la conciencia de lo que es genuinamente bueno para nuestro cuerpo, no desde la ignorancia o la negación de lo que es perjudicial. Por supuesto, estas estrategias dietéticas deben complementarse con otros pilares de la salud, la actividad física regular. El ejercicio, incluso moderado, mejora la sensibilidad a la insulina, optimiza el tránsito intestinal y reduce la inflamación sistémica. No es necesario convertirse en un atleta de élite, basta con mover el cuerpo. Y, finalmente, la detección temprana. Si existe un riesgo familiar, como en mi caso, donde mi padre falleció de cáncer de colon a los 76 años, no esperaremos a los 50 para la primera colonoscopia. Yo, personalmente,
Me la hice a los 40 y la repetiré cada 5 años. ¿Por qué? Porque no todos los pólipos se convierten en cáncer. Pero todos los cánceres de colon comienzan con un pólipo. Detectarlos a tiempo es crucial. Es sencillo y puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Así pues, la cuestión de los ultraprocesados no es meramente estética engordar, problemas metabólicos, acné, y el tema del cáncer no es solo una cuestión de genética, pues la relación genética directa es inferior al 10%. Mi padre, por ejemplo, no tenía antecedentes familiares de cáncer de colon, pero ¿se alimentó bien? No, nunca. Detestaba los vegetales y comió de manera deficiente durante toda su vida. Durante años, se nos adoctrinó con la idea de que lo que comíamos no importaba, que todo era química y no pasaba nada. Pero la ciencia, en su incesante búsqueda de la verdad, nos ha desvelado la falsedad de esa premisa. El consumo habitual de ultraprocesados no es un acto neutro para nuestro cuerpo, tiene consecuencias profundas, y una de las más graves es el aumento, si no de la causalidad directa, si de una correlación innegable con el cáncer de colon, una enfermedad que arrebata innumerables vidas en el mundo. La buena noticia, la chispa de esperanza, es que hay muchísimo, que podemos hacer para prevenirlo, comiendo mejor, moviéndonos más, realizándonos las pruebas diagnósticas a tiempo y, sobre todo, aprendiendo a hacernos cargo de nuestra propia salud, cuidar de nosotros mismos, ser conscientes de lo que comemos. No es paranoia, es prevención. Es la recuperación del poder que hemos cedido a una industria indiferente, que ha diseñado alimentos en laboratorios de marketing, despreocupada de lo que realmente sucede en el complejo y sagrado laboratorio de nuestro cuerpo. Es hora de dejar de ser parte del problema y convertirnos, activa y conscientemente, en parte de la solución. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal, dejar tu comentario y activar la campanita para que estés informado de los próximos capítulos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.